ambos grupos tienen algo de razón, ambos ganaron algo Sí. porque claro, la pregunta del trabajo por horas y del arbitraje son preguntas que tienen que ver con la parte ideológica del correísmo, mientras que asimismo lo del arbitraje. No fue una consulta de respaldo, de aprobatoria, quiero decir, no fue una consulta aprobatoria del gobierno de Novoa. Y sabes que eso no deja de ser una buena noticia, eh, porque lo que vimos es que la gente fue a votar con una intención, que la gente no fue borregamente a votar. También tenemos que anotar que pese a ese cabreo nacional brutal que se montó por culpa de los apagones, ese 11 veces no tampoco se salió con la suya. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ¿qué te parece si hacemos un balance de ganadores y perdedores como normalmente se acostumbra luego de cada elección, de cada consulta, lo que Mm, sea? Dale, vamos, hagamos eso, pero hay que decir que estamos grabando esto en la noche del domingo, 8 de la noche, 8:30 de la noche. Los datos que tenemos no son ni oficiales ni definitivos. A esta hora lo que hay es un exit poll, que es el que todo el mundo conoció, el de Infinity Estrategas, y unos datos parciales ya oficiales que parecen confirmar las tendencias del exit poll, que parecen básicamente confirmar que el sí gana en 9 de las 11 preguntas y que el no gana en las dos restantes, que son la 4 y la 5, la D y la E en terminología atamantiana. Es decir, la pregunta sobre el arbitraje internacional ganó el no, el país no quiere arbitraje internacional, y la pregunta sobre la contratación por horas también ganó el no. Sí, lo que yo veo, Roberto, es que este resultado ha generado una circunstancia muy especial. Aquí todos son ganadores. eh, el gobierno sale a decir que el pueblo escuchó sus necesidades sobre seguridad y el correísmo también salió a decir, felices en ruedas de prensa, había que ver a Andrés Arauz, ¿no? Decir que la pregunta del arbitraje y la pregunta del trabajo por horas eran sus máximas propuestas y que ahí ganó el no, etcétera. Y claro, y el gobierno además dice que ganaron 9-2, que suena a paliza. Yo creo que ambos grupos tienen algo de razón, ambos ganaron algo Sí. porque claro, la pregunta del trabajo por horas y del arbitraje son preguntas que tienen que ver con la parte ideológica del correísmo, mientras que asimismo lo del arbitraje, acordémonos que Andrés Arauz, el ex candidato, es todo un experto en el tema del arbitraje. Entonces, algo de razón tienen para decir que han ganado, pero es chistoso, ¿no? Porque después de un partido de fútbol no hay dos ganadores, aquí No. hay dos grupos que se declaran ganadores. Y si los dos grupos se declaran ganadores, también se podría decir, ya que los dos se declaran ganadores, también se podría decir que los dos son perdedores, ¿no es cierto? Porque, bueno, Claro, ambos eh, eh, pro- eh, propagaron esta opción maximalista del 11 veces sí, el gobierno 11 veces no, eh, el correísmo, y eso no se dio. sí, no, no, ni los del 11 veces sí, ni los del 11 veces no ganaron. Eh, Quedó ahí como una mezcla, ¿no? Como que esto del planchazo no funcionó, Roberto. No, no fue una consulta de respaldo, no fue no fue una consulta de respaldo, de aprobatoria, quiero decir, no fue una consulta aprobatoria del gobierno de Novoa. Y sabes que eso no deja de ser una buena noticia, eh,
Porque lo que vimos es que la gente fue a votar con una intención, que la gente no fue borregamente a votar por lo que les decía, nos guste o no la intención. Yo no estoy de acuerdo con el resultado. A mí no me gusta el resultado en gran parte. Muchas de las preguntas en las que ganó el sí no me gustan. Las preguntas, algunas de las preguntas en las que ganó el no, habría preferido que gane el sí. El pueblo puede haber escogido mal, puede lo que sea. Lo cierto es que el planchazo, que es la esencia del voto irreflexivo, no funcionó. Fíjate que la campaña del gobierno fue decir, voten 11 veces sí para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Ese era el discurso que Noboa repetía en todos lados, como si las 11 preguntas fueran sobre la seguridad, como si la gente fuera tan pendeja que no se diera cuenta de que había preguntas que no tenían nada que ver con la seguridad, que había preguntas laborales, como aquella en la que dijo no, por ejemplo. Así de manipuladora fue la campaña de Noboa, pero la gente sabía que no todas las preguntas eran sobre la seguridad y eligió, votó sí a las preguntas por la seguridad, no a estas otras. Sí, sorpresivamente hubo un voto muy, muy selectivo, ¿no es cierto? Pero a ver, veamos quiénes fueron por el un planchazo y por el otro planchazo. Por el planchazo a favor del sí, del 11 veces sí, estaba el gobierno, ese anticorreísmo duro que se hace fuerte en estas circunstancias, un correísmo duro y combativo anticorrea, Mm. estuvieron declaradamente a favor del sí, en modo militancia extrema. Eh, por el otro lado, a favor del planchazo por el no, estaba, a ver, el correísmo, la CONAIE y su máximo líder Leonidas Issa, estaban los Yas Unidos, que aparecían siempre juntos, los sindicatos, movimientos sociales y en general, y hasta esos intelectuales orgánicos con carnet de influencer, ¿no? A los que también se les conoce como la cheveranga. Ellos también Sí. estaban pero subidísimos en la camioneta del 11 veces no. Y no, pues no les fue bien. Sí, ahora, mira, con respecto al gobierno, la verdad es que para que el gobierno diga ser ganador, tiene que hacer algunos malabares, ¿no? En el sentido que primero las dos preguntas en las que perdió arbitraje internacional y contratación por horas, eran dos preguntas importantes eh, desde el punto de vista de su propuesta económica, ¿no es cierto? Y de producción. O sea, la pregunta de el arbitraje internacional tiene que ver con la posibilidad del Ecuador de atraer inversiones. Y la pregunta de la contratación por horas tiene que ver con la posibilidad de generar empleo y facilitar a las empresas el tema de la contratación. Y ahora el gobierno quiere desentenderse. Este es el primero de los grandes malabares que hace el gobierno para decir que ganó, es desentenderse de la pregunta de la contratación por horas. Ya lo hizo la víspera, porque las encuestas, claro, ya anticipaban este resultado desde el jueves, desde el viernes, y el sábado en un comunicado del partido, de la bancada, no de bancada, sino del partido ADN, el partido del presidente, la empresa electoral, digamos, pues no es un partido ni es nada, la empresa electoral que fundó Noboa para ser presidente, hizo un comunicado un poco Uy, vergonzoso, sí, sí. sí, un comunicado que parece haber sido escrito por un Fernando Alvarado en pedo. O sea, ese comunicado es digno de Fernando Alvarado si Fernando Alvarado fuera alcohólico, más o menos, ¿no es cierto? Y en ese comunicado adjudican la paternidad, es el más burdo de los malabares que hace el gobierno, adjudican la paternidad de la pregunta la pregunta 5, la pregunta de la contratación por hora, se la adjudican a Construye, que es construye
el dueño de esa iniciativa y que si es que esa pregunta pasó a la consulta es porque tan bacanes, tolerantes e inclusivos y buen rollitos son los de ADN que cogieron propuestas de todo el mundo, porque así de democráticos son, pero básicamente que esto, o sea, no les duele haber perdido esa consulta, ¿no? O sea, ese comunicado es patético. El otro malabar que están haciendo en el gobierno para adjudicarse la victoria de esta consulta, eh, es el afirmar que lo que les importaba de verdad son las preguntas sobre la seguridad, cuando las preguntas sobre la seguridad son absolutamente inocuas. O sea, que te pregunten, por ejemplo, eh, ¿por qué? La penúltima pregunta. Si las armas incautadas a los delincuentes pueden pasar a ser usadas por la policía, o sea, necesitaban preguntar eso para hacer eso. O sea, ¿qué sentido tiene que nos pregunten semejante cosa? Ellos podrían hacer eso completamente sin consulta. Eso no afecta a la Constitución. Esa es una reforma de la ley que podrían haber hecho en la Asamblea. El gobierno dice que ganaron, por ejemplo, en la primera pregunta, que era una gruesa sobre la participación junto a la policía de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. La verdad es que la última sentencia de la Corte Constitucional, aquella sentencia mediante la cual la Corte aprobó la extensión de la emergencia nacional y del estado de conmoción del conflicto armado interno, como lo llama el gobierno. Cuando la Corte Constitucional aprobó eso, la extensión de ese periodo, lo dijo claramente que era muy comprensible que un conflicto armado interno no se solucione en los 30 o 60 días que puede durar un estado de emergencia y que, por tanto, el gobierno debe encontrar mecanismos para que las Fuerzas Armadas cumplan su rol en un conflicto armado interno sin tener que estar consultando a la Corte Constitucional a cada rato. De modo que eso ya estaba, ese gran triunfo que dice tener el gobierno ya estaba. Es cierto que esas preguntas eran innecesarias, como se ha señalado, porque mucha gente ha señalado, incluso nosotros lo hicimos en algún episodio anterior, que muchas de las preguntas eran innecesarias y estas son un ejemplo clarísimo de preguntas innecesarias. Antes de darte el paso, Martín, ¿qué te parece si escuchamos este anuncio? Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Roberto, así como tú dices que el gobierno tiene que hacer malabares para sostener su tesis del triunfo, pero también el correísmo tiene que hacer ciertos malabares. O sea, puede ser cierto que esas dos preguntas son claves, porque son parte de su ideario político, eh, pero, pero también es cierto, y eso no lo pueden negar, que no lograron imponer su tesis del 11 veces no, hijo. Hicieron una campaña por el 11 veces no fuertísima. Tenían hasta hashtag y todo. Ese era el escenario soñado por el correísmo y sus apéndices, y cuando digo apéndices son Yasunidos, sindicatos, etcétera, ¿no? Y la cheveranga que decía yo. Ese era el escenario perfecto. Y salir con 9-2 en vez de 11-0, o sea, 9-2 en contra, en vez del 11-0 a favor, es durito. Y fíjate una cosa, si tú observas el resultado de la primera pregunta, donde se pregunta si se está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la policía, ahí el no consigue un 17%, me parece, según, insisto, esto es Según el en Exit Poll. Exit Poll, todavía no sabemos los resultados definitivos, pero el Pero 17%. esa es la pregunta Ese, en la que más amplia diferencia hay exacto. entre el sí y el no, sí. Exacto, ahí es donde más amplia es la diferencia. Ese 17% es realmente el
techo del correísmo duro. O sea, ese es lo que más consiguió el 11 veces, el 11 veces no. Ese Porque 17% es el porcentaje de la gente que votó 11 veces no, quieres decir. exactamente, Sí. exactamente. Entonces, los correístas desaforados y sus apéndices, desde ese punto de vista, tuvieron una derrota monumental, ¿no? Sí. Brutal. Sí, aunque también es cierto que esas dos preguntas en las que gana el no son las dos preguntas en las que el correísmo y sus apéndices, que el correísmo ya está al borde de un ataque de apendicitis, ¿no? Eh, centraron su campaña, porque obviamente no veías a Leonidas Sisa haciendo campaña en contra de la extradición, porque hacer campaña en contra de la extradición pudieron hacerla cuando Guillermo Lasso planteó el tema y cuando esa consulta, financiados con plata del narcotráfico, es más, se opusieron de frente mar a la tesis de la extradición, pero luego de Metástasis, luego de Purga, hacer campaña en contra de la extradición es un poco impresentable, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que Leonidas Sisa, que la Cheveranga, que el mismo Rafael Correa se cuidaban de hacer campaña, no hacían campaña en contra de la extradición. Su manera de hacer campaña en contra de la extradición fue tapiñándola detrás del eslogan 11 veces no. Pero esa campaña de los correístas, la campaña en realidad se centró en esas dos preguntas, en las dos preguntas en las que ganó el no. Pero también hay que decir que más que una, yo no sé si más que una victoria del correísmo fue un fracaso rotundo del gobierno. ¿Por qué? Porque nunca salieron a explicar ni a defender lo que significaban esas dos preguntas frente a toda esa avalancha de la campaña correísta. Eh, Sabemos que en las campañas electorales hay que ser muy reactivo, ¿no es cierto? Hay que salir a tiempo a detener, a desmentir a tu rival. Hay que estar atento a lo que hacen tus adversarios para responder, ¿no es cierto? Y, las campañas electorales están siempre llenas de crisis que hay que saber superar. Hay que dar respuesta a las cosas que dicen los adversarios. Y la verdad es que frente a las cosas que decía, por ejemplo, Leonidas Sisa hacía campaña en contra de la, en la pregunta del arbitraje internacional y decía, el arbitraje internacional no sirve porque cuando tenemos arbitraje internacional perdemos. Fíjense ustedes en el caso Chevron, un juez en Lago Agrio nos dio 9.000 millones de dólares y falló a nuestro favor y después el caso se fue a Estados Unidos y perdimos. O sea que afuera siempre perdemos. O sea, eso es de un absurdo tan subido que para el gobierno debe haber sido, debió ser muy fácil desmentir esas cosas, o sea, con todos los recursos de comunicación oficial que tiene el gobierno, no salieron, no hicieron nada, no dijeron nada. Entonces, si es que admitimos que el correísmo ganó en esas dos preguntas, hay que decir que ganó por abandono, pues, porque no hubo rival, por falta de Claro. presentación, ganó el correísmo en esas dos preguntas. Sí, totalmente, por abandono, no hubo rival, nunca hubo gente del gobierno defendiendo o explicando bien esto, ¿no? Pero todo es bien complejo, Roberto, las cosas son más complejas y esta consulta ha tenido la virtud de mostrarnos la complejidad de la psiquis política de este país, ¿no? Porque, mira, si asumimos que la consulta fue un referéndum aprobatorio como quiso el gobierno como lo fue hasta cierto sentido, o viceversa, fue un referéndum no aprobatorio, eh, también tenemos que anotar que pese a ese cabreo nacional brutal que se montó por culpa de los apagones, ese 11 veces no tampoco se salió con la suya. O Claro, ni sea, siquiera los apagones, ¿no? Ni siquiera los apagones. claro, yo te voy a ser sincero, yo pensaba que con esto de los apagones la cosa iba a cambiar drásticamente. Y no, claro, se perdieron esas dos preguntas,
capaz y mucho más por culpa del gobierno que no salió a defender o a explicar, etcétera, que por esto que yo llamo el cabreo nacional, ¿no? Entonces, finalmente no se castigó a Noboa como pensábamos que iba a ocurrir y bueno, ese es el resultado. Sí, yo quise hablar un poco más, Martín, sobre las preguntas en las que ganó el no. Y con respecto a la pregunta del trabajo por horas, yo creo que pesó un antecedente. Y es que, a ver, la campaña de los correístas y sus apéndices, la Cheveranga y demás, insistía mucho en que esto era, de que la contratación por horas era una manera de precarización laboral, cosa que no tiene por qué serlo, ¿no es cierto? Pero ese mensaje pegó en una sociedad que desconfía de los empresarios porque sabe que no hay, que no hay sobre ellos los controles debidos y porque tiene antecedentes como, por ejemplo, la tercerización, que tampoco debería ser precarizadora necesariamente, pero sí fue un mecanismo, mientras estuvo vigente, fue un mecanismo del que se abusó muchísimo en este país, ¿no? Sí, sí. Y mira, la pregunta en que también ganó el no, que tiene que ver con el del arbitraje, ¿no? En ese tema tampoco hubo campaña del gobierno y es que es una campaña absolutamente necesaria de explicación incluso, ¿no? ¿Qué sabe de arbitrajes internacionales Imagínate. la gente del campo? Entonces, es complicado, ¿no? No solamente la gente del campo, hay gente de la ciudad que tampoco entenderá qué es lo del arbitraje. Algo de información había que darle y no se le dio información. Entonces, claro, ganaron las tesis que son un poquito como cliché, ¿no? La soberanía y ta, y eso, ahí sí, ISA y todos los académicos y los correístas tuvieron una gran ventaja. Mira, si en este momento hacemos una encuesta para preguntar si la gente sabe lo que es el arbitraje internacional, yo creo que el resultado va a ser brutal. La gente no sabía con eso y Mm. eso tiene relación también con el resultado. Realmente yo creo que el gobierno es responsable de el triunfo del no en estas dos preguntas porque no salió a defender sus tesis. Además, Martín, no solo que no salió a defender sus tesis, plantear esa pregunta fue una estupidez. ¿Y sabes por qué digo que fue una estupidez? Es verdad que los arbitrajes internacionales están prohibidos por la Constitución, artículo 422. Pero también es verdad que el comercio internacional, la manera como funciona el mundo globalizado, el, 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 el- la necesidad de inversión de un país como el Ecuador, etcétera, todas las situaciones las circunstancias en las que vive un país como este, hacen que aplicar ese artículo 422 de la Constitución no sea nada fácil. Tanto es así que el mismo correísmo se dio modos para, a través de un par de sentencias de su Corte Constitucional, la famosa Corte Cervecera, se dice que probablemente sentencias que tenían todo que ver con Alexis Mera, que hacía y deshacía las cosas, que era el cerebro gris de este tipo de movidas, de reformar la Constitución mediante un reglamento. Estoy caricaturizando, pero más o menos es el tipo de cosas que hacía Alexis Mera. Eh, Obtuvo una sentencia de la Corte Constitucional que abrió una ventana para que se pueda recurrir a los arbitrajes internacionales, a pesar de que la Constitución dice que no, para que se pueda recurrir a los arbitrajes internacionales en ciertos casos, por ejemplo, con los organismos multilaterales. Y así fue como el Ecuador pudo el año 2021 regresar al CIADI, este convenio internacional contra, ¿qué significa el CIADI? Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias De Relativas a Inversiones. diferencias, Sí. sí, Eh, sí. Ahora, eh, por haber metido esta pregunta, a lo mejor se le complican las cosas, a lo mejor los correístas recalcitrantes como Arauz, que debe tener esta cosa muy clara en la cabeza, exigen que el Ecuador salga del CIADI. A lo mejor, ahora que se tiene un pronunciamiento eh, del pueblo en las urnas sobre este caso,
esta ventaja lograda con respecto a los arbitrajes internacionales a través de esta sentencia de la Corte Constitucional Correísta se echa para atrás. O sea, a lo mejor Noboa la cagó. Sí, sí. Sí, bueno, Roberto, ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, insisto, todos estos comentarios los hicimos con los resultados parciales y los resultados del exit poll hasta más o menos las 8:30 de la noche del domingo. Pero bueno, habrá que esperar ya las cifras oficiales y definitivas, y de aquí habrá mucho que hablar sobre estos resultados. No sé, se me ocurre cómo se comportaron las regiones, qué deriva va a tomar el gobierno después de esto. En la noche de ayer domingo ya se anunció que va a haber un nuevo ministro de la política, mientras que la ministra del Interior va a seguir siendo Mónica Mónica Palencia. Palencia. No sé si por ahí tienes el nombre del nuevo ministro, es como medio... Tenía un medio nombre como, francés y un apellido italiano. Se llama Michel Contugui. No sé cómo se bueno, pronuncia. Michel Contugui, todavía no sabemos si eso es que le ponen a alguien encima a Baby Torres, que estaba de subsecretario de política, o no sabemos todavía de eso. Ya hablaremos, Roberto, así que esperar. Sí, hay que esperar. Una de las cosas que hay que ver es cómo las reformas que sí fueron aprobadas se van implementando por el gobierno. A mí en particular me interesa saber cómo va a empezar a funcionar esto de la extradición, porque yo en realidad tengo el retorcido deseo de que el primer extraditado sea el hombre de la sonrisa oblicua. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.